pasaje que nos presenta Marcos tiene un contexto particular. Jesús llega a su pueblo, es mal recibido. Se extrañaba de su fe. Una de las traducciones que me gusta, se entristeció de la falta de fe de sus hermanos. Pero Jesús no se deja intimidar por esa manera como lo reciben, cómo lo desautorizan, cómo lo desprecian sus propios amigos. Jesús intensifica la misión. Jesús se da cuenta que no es fácil. Ser cristiano no es fácil, no fue fácil, no será fácil. Pero ser cristiano es lo mejor que nos puede pasar. Seguir a Cristo, el autor de la vida, aquel que ha vencido a la muerte y al pecado, aquel que nos ha mostrado y nos ha enseñado lo humano, verdadero humano. Dice, después de esa experiencia, se fue a los poblados, se fue a las aldeas. Llegó seguramente con tanta ilusión a su lugar de origen, no fue bien recibido y se fue a las aldeas y envió a sus discípulos, 12. Ya es un número particular en la cabalística judía. Y los envió de dos en dos, dice el texto, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Todo aquello que no permite que la vida sea posible. Padre Waldo, este llamado a los 12, este envío de dos en dos, y además el énfasis que pone Marcos con el poder sobre los espíritus inmundos. Es una característica del evangelista San Marcos. Él enfatiza la dimensión del mal, la fuerza del mal, pero sobre todo el poder de Jesucristo ante esta situación que somos testigos en todas partes del mundo, actúa y actúa diariamente en leyes, en proposiciones, en elementos culturales, etc. Creo que el espíritu del mal vigente desde mucho antes de Jesús y seguramente hasta cuando Él regrese, tiene maneras de manifestarse y de actuar también en nuestra cultura. Por ende, las maneras que tiene Dios también de hacerle frente son distintas. A veces pensamos en expulsiones de demonios solamente en el caso de exorcismos, por ejemplo, pero hay otras formas de combatir el mal. Un ejemplo muy a la mano que tenemos es la confesión. Expulsar el demonio del pecado de una persona es tan importante como anunciarle el Evangelio. Y que una persona pueda decir, voy a ir a misa, voy a escuchar la palabra de Dios, es tan importante cuando la persona dice, quiero limpiar mi alma, quiero sacar esas raíces del mal, de pecado que tengo en mis actitudes, en mis pensamientos, palabras, obras, etc. Creo que está a la mano de cada persona, en cada parroquia, y también depende de la disponibilidad nuestra de ofrecer este sacramento de la reconciliación, que es como un exorcismo pequeño, pero también efectivo contra la lucha del mal. Creo que el Señor no se equivoca en dar este poder, esta fuerza a los hombres, porque Él conoce y es más consciente de nosotros, de la fuerza que tiene el mal. A nosotros nos falta también esa conciencia del poder de Jesús. Sin duda, nosotros como imagen y semejanza de Dios, creemos y debemos asumirlo. Esa es la certeza, somos imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, buenos por naturaleza. Pero la ausencia del bien, cuando nosotros rechazamos la presencia de Dios, obviamente aparece el mal. Y el mal que se personifica, como el Padre muy bien lo ha dicho, en instituciones, en situaciones, en propuestas, en aquello que es ilusorio, pero que es una realidad que también existe. Quienes han tenido esa experiencia saben de qué estamos hablando. El mal, cuando entra en el corazón de la persona, cuando entra en el corazón de la familia, hace mucho daño. El demonio, el espíritu inmundo. Pero quienes tenemos la fuerza de Dios podemos siempre combatirlo, a estar alertas, estar atentos a que no nos confunda, porque el mal, el espíritu del mal, viene de tantas maneras, con propuestas tan maravillosas, tan lindas, que fácilmente pueden confundirnos. Solo en Dios uno puede discernir, pero este es el poder que Dios nos ha regalado a todos los bautizados, capaces de someter a los espíritus inmundos, al mal que se presenta como una realidad en la vida, pero llamados a hacer el bien, a construir. Y la Iglesia ofrece sin duda varias alternativas para aquello, desde la Eucaristía, los sacramentos, la palabra, los momentos de encuentro, de oración, etcétera, etcétera. Jesús les manda de dos en dos, con poder para expulsar a los espíritus inmundos,
Pero tiene unas recomendaciones particulares, Padre Froilán. Les dice, lleven el bastón, pero no lleven pan, no lleven alforja, no lleven sandalias de repuesto. De alguna forma, ya preanunciando lo que significa el ser cristiano, el visitar las casas. La base del cristianismo es la solidaridad. La misión es acompañar a la persona, compartir el pan con ella. Y por supuesto, la misión tiene que ver con ese contacto, ese encuentro, esa experiencia de acercamiento a los demás. Esta misión, este mandato y sobre todo estas recomendaciones de Jesús. Creo que lo pone muy claro el Evangelio de Marcos, al que les invita a que no lleven casi nada, excepto dos cosas, ¿no? El báculo, que es el bastón, y las sandalias, ¿no? Signos siempre de a dónde van a dirigirse. En tres momentos creo que el Evangelio pone los temas que ahora podemos ir tratando, ¿no? Primero, una llamada que Dios hace a los apóstoles y normalmente también a los discípulos, un envío que los hace y al final una misión que hay que cumplir. Y para cumplir esa misión se necesita estas características, ¿no? La capacidad de poder despojarse del dinero, de no aferrarse a algo y que en verdad, ¿no?, se pueda ir a evangelizar. Ahora, creo que cuando uno va a evangelizar, no es que lo sabe todo y va a poner un adoctrinamiento, por así decir, sino que esencialmente implica el testimonio de vida, así es lo primero en realidad, ¿no? Uno de los parámetros o herramientas, por así decir, con los cuales uno va acercando cada vez más a la gente al Señor, ¿no? Creo también que es muy importante en el Evangelio que hoy vamos leyendo, que cada uno de nosotros aprendamos cada día un poco más a poder despojarnos y a asumir esta misión. El quinto camp creo que es el gran desafío, no solo de la iglesia, sino del mundo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo volvemos a evangelizar este mundo? ¿Cómo volvemos a la gente a humanizar? Especialmente en el sentido de la fe, que es el desafío grande, no solo de la iglesia, sino del mundo mismo también. La misión es una experiencia, es definitivamente una cercanía, fecundar lo novedoso en el encuentro con las personas. A veces pensamos, el padre Froilán nos dice, a veces pensamos ir a adoctrinar, a veces pensamos que la misión implica recursos, planificaciones. El Papa Francisco hoy nos hace notar sutilmente este tipo de inquietudes de los planes pastorales. A veces nos sentamos horas y horas para definir y acabar un objetivo bien diseñado, bien coherente. Nos ponemos énfasis en los recursos materiales que vamos a necesitar, los recursos humanos, las planificaciones, la calendarización de las actividades. Y al final nos damos cuenta que la misión la lleva el Espíritu Santo y la misión cristiana tiene que ver con lo que el padre Froilán dice, el testimonio, la vivencia, el encuentro. Al final, si usted ha tenido experiencia de misión, sabe, es eso lo que la gente valora. Yo tengo una parroquia, no quiero ponerlo como ejemplo, por favor, pero tengo una parroquia rural donde de cuando en cuando voy a compartir con ellos. Cuando muere alguien, celebran los 9 meses. Yo no voy con planificaciones, no voy con proyectos, no voy ni siquiera llevando nada. Pero siento que acompañarles, siento que rezar con ellos, ir al cementerio, es presencia de Dios. Más allá de que no sea sistemático, no sea continuo, no sea de repente planificado, pero es lo que realmente la gente lo siente, lo vive, cuando se siente acompañado por su iglesia, por su sacerdote y sabe que no está solo. Al final, la verdadera misión es eso, es experiencia, es encuentro, es acompañamiento. Padre Isaac al final dice, además de haberles encargado y de haberles advertido con que cuidado, que se concentren demasiado en las cosas, en sus seguridades, en sus planes, en sus proyectos. No lo dice, pero hoy lo podemos decir porque es uno de los riesgos tan grandes de nuestros planes pastorales.
Sin embargo, van a anunciar la conversión que es un cambio de vida, pero ya los padres nos dicen, eso es siempre testimonial. Sí, lo que acabas de decir, del encuentro con las personas, es esto, no va uno por ningún interés particular, por un interés egoísta, no va uno por dinero, no vas tampoco provisto de muchos recursos, sino que vas enviado. O sea, pero la clave es, uno va enviado por Jesucristo, y va en nombre de Jesucristo, y lleva a Jesucristo. Y entonces el verdadero actor, y el que verdaderamente puede cambiar el corazón de las personas es Jesucristo. Se predica la conversión, claro, la conversión es un cambio, pero la conversión que nace de la fe. ¿Quién puede cambiar nuestro corazón? ¿Quién puede cambiar nuestras actitudes? ¿Quién puede liberarnos de nuestros pecados? Tantas ataduras que tenemos, la posesividad, el egoísmo, la ambición, el orgullo, la dominación, todas estas cosas que nos dominan. ¿Quién puede? Jesucristo. Esto es la conversión. Es un esfuerzo nuestro, pero sobre todo es abrir, desde la fe, abrirse al encuentro con el Señor para que Él te renueve, para que Él te cambie. Esto es la conversión. O sea, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces caemos en los moralismos. La moral, la ley. No. El Evangelio no es ley. El Evangelio es gracia. Ya aparece en el mismo Evangelio, pero sobre todo San Pablo lo recalca, enormemente, en relación también pues, con la tradición judía, que enfatizaba la ley, y también con un grupo de cristianos de origen judío que decían que había que cumplir todas las leyes fundamentales del Antiguo Testamento para ser cristiano, y dice Pablo, no, eso ya está superado. La gracia. Bueno, entonces yo subrayo esto. Todo esto de la cercanía, que se traduce en la liberación, en curar, sanar, y también en enseñar, predicar. Pero el centro es Jesucristo. La fe es el poder de la fe. La fe, en definitiva, es lo que transforma a las personas en su integridad. Transforma, pero ¿cómo es eso? Nosotros decimos, nosotros vamos al encuentro, llevamos a Jesucristo. ¿Y qué es lo que tenemos que tener clarito? Es intentar transmitir a Jesucristo y hacer que la gente descubra a Jesucristo presente en su vida, en su persona. Y entonces que llegue a conectar con Él, y que llegue a incorporarse a Él, que llegue a creer de verdad en Jesucristo, que llegue a unirse a Jesucristo de tal manera que lo experimente. O sea, ya no es una doctrina, ya no es que me enseñan algo, no, es una persona viva, Jesucristo resucitado, liberadora, renovadora, nos envía el Espíritu Santo, nos ilumina, nos fortalece, nos llena de amor. Y entonces toda mi vida queda llena de la vida de Jesús, y sean las circunstancias que sean. Atraviesa las circunstancias que atraviese, de salud, de enfermedad, de problemas, de no problemas, de aceptación de la gente o no aceptación, que dice aquí. Si no se aceptan, pues coged las sandalias y echad el polvo, dejadle el polvo de los zapatos e iros a otro lugar. Con esta libertad, pase lo que pase, bueno, todo, ya para un cristiano todo es bueno, porque Jesucristo lo transforma todo y te da la fuerza, el amor, la luz, pues, y te llena tu vida. Entonces, esto es la conversión. Sin duda, el que transforma es Cristo. Y en la misión, en cualquier misión, el que va adelante es el Espíritu Santo. Al final, a veces, y eso es propio de los curas, creemos que nosotros transformamos historias, acontecimientos, vamos a una parroquia, pensamos que todo está mal antes que nosotros, ¿no? Y nosotros vamos a hacer ahora nuevas las cosas. Eso es una debilidad al final de cuentas, es una miopes quienes piensan así, pero caemos en aquello. El que lleva adelante la verdadera misión es Cristo. ¿Qué hacemos? Propiciamos las condiciones para que la fe en Cristo, quien es el que va a dar verdadera conversión, sea posible. Esa es la verdadera misión, pero uno no puede dar aquello que no tiene. Si no tiene experiencia de Cristo, ¿qué puede crear? ¿Qué condiciones va a permitir? Usted, padre de familia, que no tiene experiencia de Cristo, ¿por qué no va a misa? ¿Por qué no lee la Biblia? ¿No reza? ¿Qué le puede dar a su hijo respecto a la fe? Nada. Tan simple como eso, nada. Por eso es una tarea
muy importante el de la misión. No piensen ir a la África, ir al Japón, déjenlos en paz a ellos que tienen su propia manera de acercarse a Dios, tienen su propia experiencia de lo divino, de lo trascendente y a veces más rica incluso que estas vivencias que a veces son a medias. Bautizados, 90%, 60%, pero en la vida cotidiana eso no se nota. Ah, mi familia es bien católica, siempre ha sido católica, mis hijos están en colegios católicos. Eso es un gran paso, pero no es suficiente. Al final es siempre la vivencia, la experiencia. Y el que transforma es Cristo. El que convierte realmente es la presencia de Cristo. Pero ¿cómo nos acercamos a Él? ¿Cómo aceptamos esa presencia en nuestra vida? Es experiencia, es vivencia y es de todos los días. Por eso estamos llamados a ser misioneros, a redescubrir esa vocación que hemos recibido, pero con alegría, porque es buena nueva, con esperanza, porque viene Dios a transformar nuestra existencia, pero sobre todo con esa certeza de que con Dios hemos vencido al mal, hemos vencido al pecado y con Dios podremos seguir creciendo. Esa es la misión, esa misión tenemos que encarnar en nuestras vidas. Vamos a una pausa, regresamos con Evangelio y Vida.